Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Se ha designado. Esta es una noticia que pasó, digamos, no desapercibida, pero que, como muchas otras noticias, pues luego se le pasó por encima, y fue la muerte de los bomberos. No sé si recuerdas, Millicent, la muerte de los bomberos fallecidos en La Vega, ¿no? Sí. Y el Poder Ejecutivo, pues, le ha asignado más bien una pensión a los beneficiarios de los bomberos fallecidos. Pero ¿por qué yo traigo este tema? Porque en la República Dominicana, que es uno de los países con más alto riesgo de vulnerabilidad en términos, por ejemplo, climáticos y en términos de fenómenos naturales, el sistema de los bomberos, digamos que es un sistema que ni siquiera se ha generado en la forma en la que necesita un país como el nuestro. Porque un país con altos riesgos de vulnerabilidad social, climática, medioambiental, evidentemente requiere de un cuerpo de bomberos que pueda estar a la altura de las circunstancias. Y da vergüenza que a través de los años, décadas, el servicio de los bomberos sea inclusive la mayoría honorífico, ¿no? Honorífico. Yo creo que los legisladores tienen que abocarse a una ley que genere el marco estructural para los bomberos y que puedan ser personas verdaderamente dignas, pero que también la ley, por ejemplo, de ordenamiento territorial pueda conjugarse con esa ley de los bomberos. Creo que es de suma importancia para nuestro país tener un cuerpo de bomberos especializado, organizado. Yo cuando veo, por ejemplo, los incendios que se gestan en otros países, ha ocurrido grandes incendios en Europa, como ocurrió en el Amazonas, por ejemplo, también en Brasil, incendios que duran semanas, ¿no? Sí. Semanas, incendios que duran días para poder contrarrestarlos, para poder apagarlos. Yo no me imagino, no quisiera yo ver. Recuerdo que se incendió, el año pasado, si mal nos recordamos, una loma en Constanza que duró varios días encendida, ¿no? Duró varios días y bueno, hubo ahí que hacer un trabajo. Se recordó de estos helicópteros que cargan agua, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final fueron los bomberos, los entes, el factor determinante para que esa tragedia pudiera solucionarse, y yo creo que nosotros deberíamos de darle una mejor calidad de vida a esos héroes anónimos que se llaman bomberos. Muy buenos días, Roselvis Vargas. Buenos días, Yuri, Millicent, y a toda la audiencia de este Sol de los Sábados. Mira, Yuri, sobre ese tema de los bomberos, yo quiero decir que sí, que tienes razón. Lamentablemente, a veces como país tenemos que esperar este tipo de tragedias para hacer estas reflexiones, pero eso que pasó en La Vega, que fue muy, muy lamentable, algo que desde el punto de vista humano era imposible uno no conmoverse, porque implicó pérdidas de personas que tenían una vocación de servicio muy probada a lo largo de mucho tiempo para su comunidad, personas muy queridas y muy conocidas, y pierden la vida de esta forma tan heroica. Eso de verdad que conmueve. Pero sí, definitivamente sirve para poner en el tapete este tema de los bomberos. Así es. Yo estuve revisando, recuerdo en ese momento, un poco la escala salarial. Inclusive, o sea, la gente se burla porque dice, él es coronel de los bomberos. No sé si tú has escuchado esa frase, sí. Esa expresión que la gente dice, sí, él es coronel, pero es coronel de los bomberos, como menospreciando, ¿no? Como lo que implica. Sí. O sea, que eso y nada
sea, es lo mismo que se refiere a la gente. Entre 9,000 y 20,000 pesos el sueldo base. Así es. Y un bombero, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, un rescatista, es una persona realmente, no solamente con una alta formación, que no creas. Yo he visitado aquí, por ejemplo, los bomberos de San Pedro de Macorís son de los bomberos más organizados que tiene el país. Y yo he visitado la planta física de ellos. La visité hace varios años. Y son personas con una tremenda especialización. Claro. O sea, son personas con una preparación realmente decente para el trabajo que conlleva ser un bombero. Pero dependen, yo sé que por ejemplo en San Pedro dependen del empresariado. ¿Tú entiendes? Dependen del sector privado. Ese es el punto. No, el problema no es ni la vocación de servicio ni la preparación de nuestros bomberos. Son héroes serios. El tema es la falta, o sea, de cómo la sociedad dominicana no les valora. Y yo justamente iba por esos dos elementos que tú has mencionado. Número uno. Y discúlpame, inclusive cuando uno ve el patrón conductual de un bombero, si tú lo comparas con un policía, que la gente dice, no, que los policías son indecentes, que son mal educados, tú te das cuenta que el bombero tiene un patrón conductual distinto. Son unas damas. Así es, sí. Los bomberos tienen un patrón conductual distinto. Y eso debería ser una enseñanza para el modelo policial. Claro. Sí, el elemento uno, desde el punto de vista cultural, cuando vemos inclusive series estadounidenses, que hay una dinámica que se hace en las escuelas, que de hecho aquí en algunos colegios privados también lo hacen, que es elegir la profesión de un día. Vemos que muchos niños y niñas eligen ser bomberos, porque es que es una profesión que está culturalmente muy valorizada en Estados Unidos, son héroes y así se les reconoce. Pero este reconocimiento no se puede quedar solamente en lo moral. Así es. Tiene que ser también en lo material. Y aquí en República Dominicana, lamentablemente, ni en una cosa ni en la otra. Eso por un lado. Hay que recordar, tú recuerdas cuando tuvimos el último incendio en el pueblo de los pescadores. Sí, en Samaná, bueno, recientemente, claro. Que nos logramos comunicar con uno de los coroneles y aquí en vivo, del Ministerio en el sol, de exactamente, Turismo, en el sol de los sábados, ese uno de los voceros, él reconoció que no habían podido continuar sofocando el fuego porque los bomberos se quedaron sin agua. Y ese es el día a día, señores. Lo más elemental no está garantizado. Entonces, el otro elemento es cómo tienen que depender en gran medida del sector empresarial. Yo recuerdo que en la gestión de David Collado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, él tuvo que recurrir a un patronato del sector empresarial para dignificar un poco. Pero yo creo y repito, y con esto voy cerrando esta parte, ojalá que esta tragedia de Las Vegas sirva para eso, para poner el tema en tapete. Vi que el ministro de Interior y Policía en un momento dio un pronunciamiento donde señalaba que así como estaba en agenda el tema de aumento salarial de los policías como tal, así también se le va a ir mejorando la escala salarial a los bomberos. Yo creo que sí, que eso es justo y que además es necesario por lo que tú explicabas. O sea, la escala de riesgo en República Dominicana es muy alto. Una locura. Y hay que prepararse y eso implica contar con un personal que esté preparado y repito, esa preparación no puede ser solamente desde el punto de vista de la capacitación. Claro. Tiene que ver inclusive... Pero en un país, Milis, en un país que tiene, si no el más alto índice, uno de los más altos índices de mortalidad por accidente de tránsito. Cada rato tienen que estar los bomberos rompiendo un carro para sacar a una gente. Exactamente. ¿Se entiende? O sea, digamos ni siquiera lo climático, ni el fuego, sino el valor como rescatista también que tiene frente a salvar las vidas de la gente en momentos de suma peligro. De sumo peligro, tú sabes, o sea, de circunstancias que realmente son apremiantes. Entonces, pero bueno, ojalá que eso pueda mejorarse. Adelante, Roseli. Quería comentarles, compañeros, que justo cuando venía de camino, yo diría que hace 10 minutos, presenciaba un accidente frente al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el MESID, en la Máximo Gómez, justo en la esquina de la Pedro Enrique Sureña y la Máximo Gómez. Al parecer uno de los vehículos se pasó en rojo. Si la gente quiere ver la foto del accidente, la tuiteé en mi cuenta @RoselvisVargas y también debe aparecer en la cuenta de Sol Sábados. Un Nissan March gris y un Toyota Corolla. Todo apunta, bueno, uno iba en dirección oeste-este, la Pedro Enrique Sureña, y aparentemente el Nissan March iba en dirección sur-norte, en la Máximo Gómez. Al parecer alguno se cruzó en rojo y bueno, ahí vemos cómo el Nissan March terminó... Quería entrar el Nissan March al MESID. Impactó la fachada del MESID ahí en la Máximo Gómez. Bueno,
Pues ahí yo creo, señores, que hay una reflexión que es de suma importancia. Evidentemente estos temas, como ya mencionábamos al principio, uno termina pasándole por encima, pero yo creo que dignificar la labor de los bomberos es un compromiso social, no es un compromiso ni solamente de este gobierno, sino de todos los que pasaron, es un compromiso de la sociedad dominicana por por generar justicia, ¿no? en ese ambiente. Sin tener que esperar que sucedan estos hechos aquí, que es cuando uno lo trae al tapete, cuando hay hechos de esta naturaleza. Y ojalá que no se nos olvide que ahorita aquí, como decía Yuri, tema mata tema, y ahorita nos olvidamos de los bomberos y bueno. Sí, no. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.